Buenos días profesora, buenos días compañeros, yo soy Jimmy Urbano, yo soy el líder de mi grupo está conformado por Daniela Betancourt, Tatiana Muñoz, por Juan Camilo Delgado y por Joseph Constaín y por mi persona, Jimmy Urbano. Bueno, a continuación les voy a exponer mis puntos que me corresponden, los cuales son el primero, segundo y tercero. Comienzo. Primer punto. Elabore un mapa conceptual o mapa mental de las propiedades de los elementos. Bueno, en esta ocasión yo realicé en una cartulina pues las propiedades de estos. Así que a continuación se les voy a decir, las cuales son el radio atómico, la potencia de ionización, la electronegatividad, la estructura electrónica, la afinidad electrónica, la valencia iónica y por último el carácter metálico. Y por su clasificación vamos a encontrar los metales, los no metales, los semimetales y las tierras raras. Bueno, a continuación les voy a dar un breve resumen de qué son estas propiedades. Bueno, son las características que tienen los elementos y que varían en forma secuencial, por grupos y periodos. Como dije anteriormente, son pues los que vemos aquí en la pantalla. Empezaría diciendo que es el radio atómico. Bueno, el radio atómico consiste en que ahí están los electrones que se ubican en diferentes niveles alrededor del núcleo. Ese es el radio atómico, más que todo en la distancia que se encuentra. Más que todo se ven los electrones de la última capa y el núcleo, seguida con la potencial de ionización. Bueno, esta es la energía necesaria para quitar un electrón a un átomo neutro, porque lo convierte en un cation. Depende más que todo de la energía con la que el elemento en cuestión atraiga a sus electrones. La electronegatividad. Bueno, aquí esta es la tendencia que tiene un elemento de atraer electrones de enlace de otros elementos. En la tabla periódica, la electronegatividad aumenta en los periodos de izquierda a derecha y de los grupos de abajo hacia arriba, como se muestra. Seguiría con la estructura electrónica, que es la de aquí. Bueno, aquí está la distribución de los electrones del átomo. En los diferentes niveles, subniveles de energía, todos los elementos de un periodo tienen sus electrones más externos en el mismo nivel de energía. Seguiría con la afinidad electrónica. Bueno, la afinidad electrónica se define como la energía cuando se cambia de un electrón a un átomo neutro para formar un ion negativo. Seguiría con la valencia iónica. Bueno, esta es la cantidad de electrones que son capaces de compartir los átomos de diversos elementos y formar un compuesto por medio de los enlaces iónicos. Y bueno, por último, el carácter metálico. Bueno, en la tabla periódica se refiere a todas las variables químicas y físicas. Se puede definir como metales o se las distingue de otras sustancias de la naturaleza. Bueno, ahí fueran esas partes. Seguiría con la clasificación. Metales. Bueno, se denominan así a los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores de calor y electricidad. Bueno, los no metales, estos son lo contrario a los metales. Estos son los elementos químicos que se presentan en la parte derecha de la tabla periódica, caracterizados por ser más conductores de calor y de electricidad. Los semimetales o metaloides, estos se consideran como propiedades intermedias entre metales y no metales. Es la variación de los dos, más que todo. Y por último, las tierras raras. Bueno, ese nombre
es común de los 17 elementos químicos, el escandión, entre otros, y los 15 elementos del grupo de los lantánidos. Bueno, esa fuera la parte. Ahora seguiría la segunda parte. Bueno, antes de continuar con el punto número 2, aquí en la tabla miramos que están los metales, los metaloides y los no metales. Bueno, aquí los metales son los del azul celeste que encontramos también en la tabla periódica, los cuales pueden ser el litio, como este, o el berilio, o el magnesio, entre otros. En los metaloides podemos encontrar el boro, el silicio, el germanio, entre otros. Y este más que todo se caracteriza por el color verde. Y por último, los no metales, que son los del color amarillo, donde encontramos el hidrógeno, el oxígeno, el germanio, entre otros. Bueno, con eso diría lo que faltaba. Seguiría con la pregunta número 2. Bueno, pregunta 2. Los elementos químicos se clasifican en metales, no metales y semimetales. Pregunta A. ¿Cuáles son las principales características de esos elementos? Pregunta B. ¿Para qué se utilizan en la industria? Mencione 3 ejemplos para cada caso. Bueno, la respuesta del A sería que los no metales se caracterizan por tener apariencias variadas entre gaseosos, líquidos y sólidos. Por ejemplo, algo gaseoso como el helio. Aquí podemos encontrar los globos, los que son inflados por helio. Este es un ejemplo también. O también podemos encontrar algo blando como el azufre, ya que este tiene sí, un constante, pues, algo sí, que se siente como blando, ¿no? Y algo duro como un diamante, se podría decir también. Y los dos metales que se pueden encontrar en la tabla periódica son el argón, el azufre, el carbono, el cloro, el bromo, el estato, entre otros. También podemos encontrar otras características, las cuales son. Bueno, otra cosa que me faltó decir es que estos básicamente los encontramos en la tabla periódica en la parte derecha y también pueden simbolizarse con el color amarillo. Bueno, seguiría con los metales. Bueno, estos básicamente se encuentran en la parte izquierda de la tabla periódica y se los suele visualizar con un color azul claro, azul celeste. Bueno, en la tabla periódica los metales son elementos químicos muy abundantes y que se caracterizan principalmente por tener un brillo propio de ellos mismos y ser buenos conductores más que todo del calor y la electricidad. Bueno, las características fueran principalmente los conductores de calor, conductores de electricidad y la maleabilidad. Bueno, empezaré con conductores de calor. Bueno, los metales también son excelentes conductores de calor porque se oponen en casas, ya que estos son muy resistentes a las altas temperaturas. Bueno, básicamente esto ayudaría a que no pase nada o no se afecte a ningún circuito de pronto en las instalaciones de la casa. Más que todo fuera por eso. Los conductores de electricidad. Bueno, aquí vemos que los metales poseen entre sus principales características la posibilidad de ser buenos conductores de electricidad, debido a que se oponen en casas residenciales, como dije anteriormente. Por tanto, la carga eléctrica puede pasar fácilmente por estos elementos. Y aquí podemos encontrar pues varias cosas que nos pueden servir. Uno de los ejemplos sería el oro, el aluminio, que también lo podemos encontrar en las construcciones de casas, o aleaciones como pueden ser la plata y el oro, entre otras. La maleabilidad. Bueno, en esta parte
Los elementos tienen como propiedad la maleabilidad. Esto permite que sus formas se puedan modificar a través de la aplicación de fuerzas de presión continua. En unos casos podemos encontrar los martillos o los taladros, entre otros. Otras en un proceso de fundición. Por ejemplo, cuando son esas máquinas compresoras, estas aplanan. Por ejemplo, el oro, el cobre, entre otras cosas. Entre esos podemos encontrar el hierro, el magnesio, el oro, la plata, que puede ser también una aleación, el aluminio, el níquel, el zinc, plomo, entre otras cosas. Bueno, seguiría con los semimetales o metaloides. Bueno, su principal característica es que son bastante brillantes, presentan un brillo metálico moderno, además de los otros, como los metales que también presentaban, pero estos se caracterizan más por su brillo. Bueno, esto los encontramos en la tabla periódica entre los metales y los no metales. Bueno, otra característica de estos que son básicamente sus elementos son sólidos y otra cosa es que tienen su temperatura de fusión bastante elevada o alta. Bueno, aquí también otra característica fuera que son los semiconductores de electricidad. Estos conducen la electricidad de forma parcial. Los elementos son buenos conductores, más que todo de electricidad. ¿Qué más podemos también decir que son semiconductores térmicos? O sea, pueden estar entre calor, frío o algo así. Sí, así, básicamente eso. Se fragmentan. Bueno, al igual que los no metales, los semimetales se desplazan, o sea que son quebradizos, lo que significa que no pueden ser moldeables, o sea, porque puede causar algo. Eh, bueno, estos también forman óxidos afoteros. Y pues aquí vamos a encontrar los que son básicamente de color verde, los vamos a encontrar los cuales son el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el telurio, el polonio y por último el antimonio. Bueno, seguiríamos con la pregunta B. ¿Para qué se utilizan en la industria? Menciono 3 ejemplos para cada caso. Bueno, más que todo se utilizan para la elaboración de nuevas cosas, como es el caso de los metaloides o semimetales. Estos se usan a menudo en las industrias, en los semiconductores, como podemos ver los procesadores o la memoria de los computadores que vienen integradas, como también un elemento que se usa bastante que es el silicio. Se usa ampliamente en la fabricación de alimentos, como decía anteriormente, semiconductores, o la industria de electrónica, como refrigeradores, o diodos, o transmisores, o circuitos integrados que vienen dentro de los computadores o entre otros materiales. Bueno, los no metales. Los no metales en la vida humana podemos encontrar el carbono, que puede ser el diamante, que lo podemos encontrar básicamente en las joyerías, en la fabricación de instrumentos para cortar láminas delgadas. El grafito, bueno, aquí la fabricación de lápices también. Y el oxígeno, que es algo principal, diría, desde mi punto de vista, ya que aquí vemos la respiración de los seres vivos y también se lo puede usar básicamente para soldadura o el combustible de los cohetes, ya que básicamente esto es lo que suelen usar los cohetes. Y por último, los metales. Principalmente para comenzar debemos tener claro algo. Los metales en la industria suelen ser usados en la construcción, edificación y más que todo en las casas o en los diseños de cómo van incorporados, sobre todo por la parte estructural tanto de casas como edificios medianos, grandes o de diferentes tamaños. En los tubos y cimientos más que todo se encuentra estos. Bueno, seguiría con la pregunta número 3. Los elementos conocidos como actínidos y lantánidos se encuentran ubicados en la parte inferior de la tabla periódica, en el bloque F. Bueno, como se muestra aquí en la imagen, los vamos a encontrar aquí. Aquí también, este es el llamado también bloque F. Aquí es donde los vamos a encontrar básicamente. Bueno,
Las preguntas. Pregunta A. ¿Qué características generales presentan estos elementos? Pregunta B. ¿Qué similitud existe en sus configuraciones electrónicas? Pregunta C. ¿A qué periodos pertenecen estos elementos? Bueno, pregunta A. Los lantánidos, sus principales características están en el periodo 6 de la tabla periódica. Estos elementos son llamados tierras raras, como dije también anteriormente, ya que algunos de ellos son óxidos, también están junto a los actínidos, que son elementos de transición interna básicamente. Bueno, como dije anteriormente, se ubican en el periodo 6 de la tabla periódica, ¿cuáles estos de aquí? Y aquí vamos a encontrar unos elementos como el que está señalado aquí en el cuadro, el cual es el lantanio. Y también podemos encontrar el cerio, el neodimio, entre otros. Algunos son relativamente abundantes, o sea, se pueden encontrar bastante en las cosas. Otras son, aunque tienen valencia variable, la mayoría tienen una valencia equivalente a 3 o más de 3. Y conforme aumenta su número atómico, disminuye su radio. Bueno, seguiríamos con los actínidos. Bueno, estos básicamente se encuentran también en el periodo 7, como aquí se muestra. Bueno, aquí la misma imagen, solo que como dije anteriormente se encuentran en el periodo 7, que es este de aquí abajo. Y también es donde los encontramos aquí, en esta parte de aquí abajo. Son aquellos que están aquí. Entre ellos podemos encontrar el torio, el cerio y el lutecio, y entre otros más, que esto también pues se consideran importantes en las industrias o conforme a lo que vayan viendo. Estos se conforman en un total de 15 elementos. Otra característica que tiene la misma estructura que posee el actínido, por ello derivan de su nombre. Los electrones que aumentan en cada elemento lo hacen en el nivel 5F, básicamente en ese es donde se presenta esto, haciendo menos reactivos. Otra es en estado natural siempre forman óxidos. Casi siempre vamos a ver que estos van a formar óxidos, los actínidos. Otro dato es que los actínidos son elementos de transición interna. Y pues por último, los actínidos, su número atómico lo podemos notar como 89, su peso atómico como 227 y el estado que lo podemos encontrar es en sólido. Y bueno, los aspectos son metálico blando y característica porque brilla en la oscuridad. Bueno, seguiría con la pregunta B. ¿Qué similitud existe en sus configuraciones electrónicas? Bueno, la respuesta es simple. Ambas series de elementos van ocupados en el oriental n-2f a lo largo del periodo, de ahí que se han llamado elementos de transición interna. Bueno, aquí como se muestra en la imagen, en esta de aquí, el número máximo de electrones permite en cada nivel n se puede obtener la fórmula n2 n a la 2. Bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo. Aquí vamos a ver que aquí en esta fórmula de aquí vamos a reemplazar el número, que son 8 electrones. En este caso vamos a poner 2 n a la 2, después ponemos otra vez 2 y cambiamos el número n por el 2 y lo elevamos a las 2 y este resultado nos va a dar igual a 4. Así que 4 por 2 nos va a dar 8. Así que este es el número. Y bueno, otra cosa es que las propiedades de estos elementos son similares entre sí, básicamente, debido a que poseen una posición de los electrones alrededor del núcleo que le confiere dicha similitud. Bueno, ya acabando con mis puntos, de la pregunta C dice: ¿a qué periodos pertenecen estos elementos? Bueno, los actínidos básicamente se encuentran en el periodo 7, como se muestra aquí en la imagen. Aquí, este es el periodo 7, y los encontramos también aquí abajo. Debajo de los lantánidos también podemos estar.
y los lantánidos se encuentran en el periodo 6, como se muestra aquí en la imagen, en la parte de abajo de la tabla periódica de los elementos. Bueno, con esto concluyo mi video y muchas gracias por su atención. Enseguida seguimos con el compañero Juan Camilo Delgado con los puntos 4, 5 y 6.